Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a tomar una de las primeras enseñanzas que le da Pablo a los Efesios. El día miércoles leí una porción de esta palabra del libro de Efesios y le decía a los hermanos, hace muchos años nos visitó un señor mayor, siervo de Dios, Atilio Ageitos, un hombre que no sabía en sus comienzos ni leer ni escribir. Dios lo trajo desde la Patagonia. Él había sido criado, nacido en una estancia, en las estancias de aquella época. Es un hombre que hoy ya, no sé si todavía estará con vida, pero hace mucho no tengo noticia de él, pero ya en aquel momento tenía 83 años. Y cuando él nació en ese lugar no había escuela, él no estudió nunca, no fue nunca al colegio. Y más o menos a los 15 años se vino a Buenos Aires a buscar suerte. En aquel momento los jóvenes, así como hoy, prueban suerte jugando al fútbol. A ver si por suerte se salvan y por varita mágica cobran un sueldo mágico. En aquel entonces lo hacían a través del boxeo. Y este hombre se vino del sur a Buenos Aires a ver si podía boxear y boxeando salir de la pobreza. Y no sabía ni leer ni escribir, nunca había ido al colegio. No sabía hablar nomás, y ahí a medias. Y lo digo y hago hincapié en esto porque él al venir a Buenos Aires tuvo la gracia de Dios que conoció al Señor, conoció una iglesia, conoció unos predicadores. En aquel entonces los que le predicaron a él eran la iglesia sueca. Unos tipos más duros para predicar te decían, pecador, arrepentite o te va al infierno. Y bueno, pero el mensaje era lo que cambiaba y la gente se arrepentía. Bueno, y él se convirtió. Y en esa conversión el Espíritu Santo le enseñó a leer y a escribir. Y lo usó para su gloria. Y este hombre con tanta sabiduría encima y tantos años transitados, un día me dijo, ¿querés aprender bien la voluntad de Dios? ¿Querés tener clara la voluntad de Dios? ¿Querés saber cómo comportarte y corregir tu vida en aquello que no esté bien? Lee el libro de Efesios. Y me lo dijo varias veces. Y lo he hecho muchas veces a lo largo de mi vida. De hecho, lo que voy a leer hoy le he puesto fecha aquí en la Biblia. Para saber que en este tiempo Dios nos dice esto. Porque esto es importante. Dios no hace nada por azar. Dios no te va a hablar por las dudas. Nos vino hablando el Señor del valor que tiene la vida. Lo que representa la vida. Dios está preparando nuestras vidas, nuestros corazones para que otras vidas se salven y no vayan al infierno. No hay mucha diferencia entre el mensaje de aquellos brutos suecos, digo bruto en el sentido tosco, que si no recibís a Jesús te vas al infierno. Arrepentite, pecador. Y lo que Dios nos está llamando a hacer, solo que hay otra manifestación en este tiempo. Y ya no vamos brutamente porque aún la corrección a nuestros hijos es distinta. Yo siempre lo digo, yo crié 5 hijos. Y por la gracia de Dios pude hacerlo, pero lo hice de una forma y gran parte de esa forma se podía aplicar. Hoy no se puede, hoy es distinto. Hoy por más que le dé todos los consejos y le regale todas las varillas de mora que usted necesite para educar a un hijo durante 10 años, no le va a servir. Porque hoy es de otra manera. Pero el fin es el mismo. Educar a un hijo. ¿Y habrá otras maneras? Claro que las hay. Yo no estoy en contra, ni voy a decir este es el método. No. Así como aquellos predicadores toscos en su rudimentario lenguaje castellano te decían esto y la gente se convertía, el fruto de esa conversión era conocer a Jesús y salvar vidas. Cuando hablo de vida, no estoy hablando solamente de las vidas ajenas, hablo también de las vidas que tenemos en nuestra casa. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, a la luz de la palabra, nuestra generación se salva. Generación son tus hijos, tus nietos, los que siguen detrás de ti. Y todo lo que afectas como persona, tu entorno, tus amigos, tu barrio. No nos trajo Dios por casualidad acá, nos trajo para traer luz. Y eso es lo que vamos a hacer mientras Dios nos dé vida, predicar el Evangelio. La buena noticia. Amén. Y voy a leer entonces una pequeña porción de esta enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia. En este caso Efesios, pero es para nosotros, para los que hoy escuchamos esto. Y comienza diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
¿Ves que no estaban tan errados estos suecos cuando te predicaban? ¿Usted se imagina que yo vaya de pronto hoy, tipo 10 de la noche, no, 9, digamos, para no ser tan tarde, a su casa, le golpee la puerta, usted abre, más o menos se da cuenta quién soy, pero muchos no me conocen, no digo ustedes, haga de cuenta que es aquí, en el barrio. Y le digo, miren, yo vengo a decirle que ustedes están muertos en todos los pecados y delitos que cometen. Y el tipo acaba de robarle al vecino. Y yo voy y le digo eso. No le estoy mintiendo, pero lo más probable es que o me pegue un tate quieto acá, o me cierre la puerta en la cara, o me mande a pasear. Pero no hay mentira en lo que uno dice. A la luz de la palabra. ¿Estamos o no estamos muertos de nuestros delitos y pecados? Y yo soy un convencido de que antes de conocer a Jesús, y aún en la actualidad, hay muchos delitos y pecados que cometo porque no tengo luz, porque no sabía que eran malos, porque no me parecía que era lo peor, porque no le hago mal a nadie. ¿Verdad que hacemos muchas cosas diciendo, yo no le hago mal a nadie? Con mi cuerpo hago lo que quiero. Y el domingo me tiño de rojo, ¿y qué? Y digo, y no le hago mal a nadie, y en nombre de eso me compro una majuana de 10 y me la tomo solo. Y yo no le hice mal a nadie si la compré con mi plata y me la tomé solo. Y me emborraché y me fui a dormir. Y no le hice mal a nadie. Hago lo que quiero, es mi cuerpo, es mi hígado. Digo sonceras, ¿no? Pero estas son las cosas que nos llevan a manejarnos en nuestros delitos y pecados. Y es mucho más heavy que esto, ¿eh? No se pierda el miércoles. Vamos a hablar de un tema que Dios, voy a leer algo y voy a explicar algo, no voy a explicar, voy a leerlo más que todo. Voy a hacer lo más pausado posible en que entendamos algunas cosas. ¿Sabe? Anoche venía con mi hija en el auto y veníamos hablando de las multitudes, de la gente, de lo que viven. Y hablamos entre nosotros y decimos, ¿cuánta telaraña hace el diablo para envolver las vidas y las ata de una manera que no logran ver a Dios? Son presos del infierno, claro. Y después, analizando más tarde a la noche solo, dije, pero si el príncipe, el rey, como usted le quiera llamar de este mundo, no es Dios, es el diablo. Y Dios vino para salvar a aquellos que el diablo había robado. ¿Y qué es lo que era vida? El alcoholismo. ¿Cuántas familias destruidas por el alcoholismo? Digo, y cuando hablo de familia no hablo solamente del matrimonio, se separan, eso también es importante, pero digo, la vida de los hijos. ¿Y por qué no se puede dejar? ¿Y por qué no se puede? Y porque no está la luz. No la regla de un pastor que te dice, no tomes. Es más, si alguien hubiera estado en mi mesa, la que yo compartí ayer al mediodía, me diría, ¿no era que usted predique esto? Porque había algunas cosas de esas, pecaminosas. Pero para que se dé una idea, eran de esas cosas pecaminosas y muy ricas y sobró mucho. ¿Entiende lo que digo? Hay una luz de Dios que es la que nos va a permitir vivir correctamente, que nos va a librar, nos va a librar. Entonces Pablo les está enseñando. Ya habían venido a la iglesia, esta gente a la que le está hablando ya conocía de alguna manera. Y los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, escuche, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, de la cabeza, porque a veces parece que carne es solamente el pecado sexual. No, aquello que te gusta a vos. Y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta acá pareciera que no hay solución. Hasta acá estamos todos fritos. No tenemos chance de salvarnos ninguno. Nos lleva la corriente.
Para muchos la corriente hoy vas a ir Kempes. Y otros no van a poder ir porque son de otro cuadro. Pero si pudiera, irían también. ¿Y está mal? ¿Me compete a mí decir si está mal? No. Pero te tengo que decir lo que dice la palabra. Y a la luz de la palabra, cada uno irá en conciencia correcta, si es que tiene que ir. En esto soy claro. Porque no imparto lo que yo vivo. No tiene sentido que diga lo que yo digo como un ejemplo a seguir, como si yo fuese el ejemplo. Sino que tengamos la luz de la palabra. Y que la corriente de este mundo donde íbamos antes no nos direccione más. Yo camino conforme a la voluntad de Dios. Porque yo voy a mirar a Jesús. Entonces esto va a ser aburrido y todo lo que me gusta no lo puedo hacer más ahora. Tendría todo un día y varios días para contarle cómo Dios te permite vivir y disfrutar lo que realmente es bueno y es lindo y te hace bien. Y que cuando te das cuenta decir, esto es bueno y me gusta. Esto es bueno y me gusta. ¿Sabe lo que una de las artimañas de Satanás? A ver, esto va a ser difícil de explicar, lo vamos a dejar para el miércoles. Pero básicamente, una de las cosas que hace Satanás es empobrecerte. En la pobreza es donde mejor obra el diablo. Y si no, pregúntale a los políticos. Mientras más pobre hay, más rico se hace. Todos los partidos, Rochi, todo, no se salva ni uno en esa. Los años ya no permiten decir que qué es lo que somos, nada, no importa. Se hacen ricos. Y lo escuché de políticos en mi negocio, en mi taller. El primer gobierno de la Sota, estaba toda la plana mayor de la Sota en mi taller comiendo un asado. Y estábamos en plena crisis, como la de ahora, más o menos. Y estaban calculando cuánto más pobreza iba a haber, porque ahí iba a haber más subsidio para repartir y ahí podían robar más. Si no, lean las noticias de Andy. Y si hay más pobreza y hay más necesidad, más podemos robar. Pero lo que estoy diciendo es que eso hace el príncipe de este mundo. Entonces el fin del príncipe de este mundo es sacarte el dinero. Uno de los fines, uno. Que vos seas pobre. Después me dice cuánto vale la entrada a una cancha. Él me dijo, ¿cuánto gana por semana? ¿Quién te hace pobre? ¿Tu patrón que te paga poco o el diablo? Pues yo he sido enriquecido en Dios, multiplicado en Dios, con sueldos magros. ¿Cómo no fue las otras semanas anteriores? Él trabaja con nosotros. Antes de hacer el dejándolo todo. Porque no sos onzo, sé que sabe lo que entraba. Trabaja con nosotros. ¿Y por qué no nos volvimos pobres? ¿Por qué no nos volvimos pobres si no facturamos lo que necesitamos? Porque no hubo ningún diablo que nos robe, aún lo poco. Entienda. Comprenda. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo va más allá de la religión. No es anti, en contra de. Es luz. La luz te permite caminar y disfrutar correctamente. Y que no te roben. Ay, soy pobre porque no gano nada. No gana nada porque el diablo te lo roba. Cuando Dios lo multiplique, lo nada es mucho. Lo nada es mucho. Cuando Jesús dijo, esta viuda pobre puso todo lo que tenía, y hablaba de dinero, y hablaba de que Dios le iba a multiplicar, puso todo, entonces Dios se va a hacer cargo de ella. Y no estoy hablando de dinero, no porque ponga dinero. Saben bien los que me conocen que cero que me importa eso. Porque Dios lo suple. Cada vez que hemos hecho algo que les he dicho, cuando Dios ponga aquí en la mano lo vamos a hacer. Y Dios lo pone, conforme a su voluntad. Y no le tengo que andar diciendo, che, no se olviden de un día. No, es Dios el que lo hace. Y Dios le multiplica. Pero hay una corriente de este mundo que no tiene nada que ver con Dios. Y nosotros tenemos que discernir en qué corriente caminamos. Y junto a qué tenemos que caminar. Y cómo debemos caminar. Pero no lo vamos a hacer porque tomemos decisiones religiosas. Sino lo vamos a hacer cuando leamos la palabra y la palabra nos direccione. Y vamos a ver el poder de Dios.
y vamos a ver la justicia, la paz y el gozo. Sí, yo tengo paz, pero gozo, sí, tengo paz. Yo tengo justicia porque me porto bien siempre, pero aquel que le parte un rayo, oh, qué justicia de Dios que tenés. Aleluya. Vamos a lo importante de esta lectura. Ya les dije de dónde venimos, ¿no? Venimos, me hago cargo, yo también. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis pone el apóstol, yo no sé si habrá existido el paréntesis en aquel momento en la escritura esa, pero digamos despacito, así como lo oí, lo dijo, por gracia soy salvo. Vos sos gracia por la misericordia de Dios, por gracia sos salvo. No nos merecíamos nada, por gracia, tranquilo, es un regalo. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, este versículo 7, que pareciera muy así para pastor, para que lo entiendan los que leen la Biblia, yo leo y no entiendo, así que no sé qué dice ahí. Yo voy a orar y yo se lo voy a desglosar. Para mostrar en los siglos venideros. La palabra siglo en la Biblia no trata de, a ver, usted va a llegar hasta el siglo, ¿qué estamos en el 21? ¿Usted va a llegar al siglo 22 y va a mostrar la verdad de Cristo? ¿Quién puede ser acá que llegue? La Emma. Tendría, ¿cuánto? 80, 75. 75 años. La Emma en el siglo venidero, cuando tenga 75 años, Dios lo bendiga. Pero Sergio, ¿vos vas a llegar? Dios nos libre si llega. Siglo significa tiempo. Para hacerle saber a los que vienen detrás tuyo. Detrás tuyo. Siglo habla de tiempo. Para hacerle saber que si usted hoy recibe a Cristo por la gracia, si usted hoy opera en la gracia de Dios, si usted hoy recibe en la misericordia de Dios la fe que Dios le ha impartido, sus hijos van a vivir la gloria. Sus hijos van a vivir la gloria. Sus nietos van a vivir la gloria. ¿Me está entendiendo? Por eso este hombre, mientras escribía esto, estaba preso. Y lo estaban azotando por predicarle a la gente. Porque claro, cometió un atrevimiento, por decirlo, para la cultura de aquel momento. Los judíos predican su religión, los romanos querían la plata. Igual que hoy. Roma representaba lo que hoy representa, no sé, diríamos el Fondo Monetario. Él quiere la plata nuestra. No le importa que nos vaya bien. Después si está bien, si está mal, lo hicieron con todos los gobiernos. No hablemos de tonteras políticas. Pero básicamente el príncipe de este mundo quiere nuestra plata, quiere nuestra pobreza. Y Roma quería la plata y no le importaba la religión. De hecho, cuando lo quisieron matar a Jesús, Poncio Pilato dijo, mátenlo, júzguenlo en ustedes, ¿qué me viene a traer un problema religioso a mí? Si él quiere ser sacerdote, si yo no lo creo a él. Es problema de ustedes. Porque el tema está, aleluya, en que el apóstol Pablo empezó a predicarle no solo a los judíos, sino a los romanos, a los griegos, a todos. Entonces ahí se metió con los intereses de otros y los metieron preso. Y los de Éfeso no eran judíos, los de Éfeso eran de otra religión, por decirlo así. Y les estaba predicando y vieron la manifestación de Jesús y conocieron a Jesús. Entonces, y lo metieron preso, pero aún preso seguía predicándole porque las generaciones venideras tenían que recibir el mensaje. Cuando dejamos la corriente de este mundo, amigos míos, preste atención a lo que voy a decir. Présteme atención a lo que voy a decir. Urgente. Cuando usted cambia la corriente de este mundo, cambia el destino de su generación. Entre paréntesis, sus hijos. Un poco torpe el pastor hoy, pero hay verdades que hay que decirlas bien fuerte. Bien fuerte.
Porque si usted no cambia la corriente de este mundo, puede arrastrar algún hijo. Punto. Y Dios vino, por su gracia, a darnos fe, a darnos luz, por las generaciones venideras. Cambia el mensaje, ¿no? Ya no parece el libro de Éfeso. Ahí vosotros sois los buenos y los malos se van al infierno y los buenos al cielo. Aleluya. Para mostrar, vuelvo a leer el 7. Señoras, que este versículo 7 del libro de Éfeso en el capítulo 5, a través de tu Espíritu Santo pueda ser una luz que alumbre nuestras mentes y nuestros corazones y nos permita ver lo que tú ves y ejecutar tu palabra en el nombre de Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Y acá termino. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ninguno es más bonito que Dios. Ninguno es más bonito que el pastor Miguel. Porque ni siquiera el pastor Miguel es bonito. Si no, pongo un trozo de carne jugosa a ver quién la arrebata primero. ¿Qué me importa que usted tenga hambre? Es mía. Ninguno tiene obras suficientemente hermosas y maravillosas para plantarse en el trono de Dios y decir, Señor, dame porque yo he hecho esto. Y mira, yo les prediqué a todos esto y yo oré por esto y fui a esto y fui a aquello. Por gracia, porque no es don mío, es don de Dios. Y si algo les estoy diciendo hoy, está en la Biblia. Y si algo les estoy transmitiendo es por gracia de Dios. Es don de Dios. Y si alguna gloria va a traer esta palabra, va a ser para Dios. Si alguno de los hijos de esta casa es exaltado y llevado a manifestar su gloria y vive en la gracia y en el favor de Jesús, no va a ser para mí. Va a ser para las generaciones que vienen detrás de los hijos de esta casa. ¿Usted me entiende lo que digo? Si este barrio va a cambiar, si nuestro entorno va a cambiar, va a ser porque nosotros pongamos la luz y la luz direccione nuestra casa, nuestro entorno. Y la corriente de este mundo no arrastre. O se olvida cuando Jesús dio la parábola de los dos cimientos. ¿Se acuerdan la parábola de los dos cimientos? El que está sobre la roca y el que pareció el cuento de los tres chanchitos, ¿no? Pero va a venir la tempestad, tanto para el que está sobre la roca como para el que no lo está. El día miércoles vamos a hablar de los días malos que Pablo le enseña a los efesios. Hoy quiero decirles que hay una gracia de Dios. Y esa gracia no tiene precio. Y que Dios en su gracia no mide nuestros delitos y pecados. Que Dios no está mirando cuántos errores cometimos hoy, ayer y hace 10 años. Porque el propósito de Dios es salvarnos y permitir que a partir del día que nos llegue la gracia podamos ver por fe lo que Dios quiere. No está mirando Dios, ni este pastor quien les habla, cuántos errores ustedes cometen, porque no podría dejar de ver los míos. Este que Dios me ha puesto al lado ve los errores que tengo. Ya se hace. Se escandaliza del pastor. Porque no es perfecto. No estoy aquí para decirle yo soy mejor. Soy tan transgresor como todos nosotros lo hemos sido en otro tiempo. Hoy estoy para decirle lo que la palabra puso y por eso tiene fecha. El 5 del 10 del 25, hoy. Por gracia sos salvo. Y esto don de Dios, porque es por fe.
Y dice la Biblia que la fe es de Jesús. Dice que Él es el autor, el fabricante, el que la inventó, el que desde el principio ahí cuando estaba formando al hombre dijo, pará, ¿tiene amor? Sí, tiene amor, se va a enamorar de Eva. Bueno, ¿tiene olfato? Sí, mira, huele los olores de las flores. Bueno, y le dieron, ya está listo. No, pará, le falta algo. Les vamos a poner fe para que cuando me miren a mí se les despierte y vean la gloria. Solo se despierta la fe cuando vemos a Jesús, porque Él es el autor y el consumador, el que le ejecuta. Cuando vos ves a Jesús, ves la fe. Cuando la fe entra en tu corazón, viene una gracia, un regalo de Dios. Y para cada ocasión hay una gracia diferente. Distinta es la gracia que necesito hoy para los 56 años de vida que tengo, que la que necesité a los 30. O la que usted puede necesitar hoy. O necesitó ayer o va a necesitar mañana. Llévese este mensaje en su corazón. Dios nos ama, nos lo dijo el Espíritu Santo hace 20 minutos, 30 minutos atrás. Y hoy lo refuerza ahora, diciéndote por gracia sos salvo. Dios viene a tu encuentro por gracia, no porque haya hecho algo bueno, tampoco porque haya hecho algo malo. Quizás te movió una necesidad, no importa nada de eso. Importa que Dios te dice, te recibo, te doy gracia y de mi gracia vas a tomar y vas a ser salvo. ¿Y de dónde me va a librar, Señor? ¿Cómo que me va a salvar? Te salvo. Te doy vida eterna. Para que a partir del momento que te salvo, como aquella persona que tomás de la orilla de un río que se estaba ahogando y lo salvás y lo plantás, tenés la posibilidad de seguir viviendo y no ahogarte más. Que la corriente no te arrastre, sino que la luz te direccione. Cierre sus ojos que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta palabra. Con toda gracia, con todo favor, con todo poder, con toda la humildad con la que tu Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. Y puedo ver esa suavidad que tiene al caminar en medio nuestro y ministrarnos. Esta palabra, Señor, pueda traer una luz sobrenatural, aquella que ilumina pasos certeros, que cambia direcciones, que transforma, que convierte, que nos permite entrar en el reino de los cielos, a veces sin siquiera merecerlo, a veces nos permite aún decir Dios mío, cuando ni siquiera nuestra boca está limpia para decirlo, pero nos limpia, nos purifica, nos da la gracia, el favor, la posibilidad de seguir. Y que en el siglo venidero, en los años siguientes, aun cuando no veamos el siglo que viene, pero en los años siguientes, cuando seamos bien adultos ya, bien viejecitos, podemos ver a los que vienen detrás, cómo Dios los bendice, cómo Dios los guarda, cómo Dios les abre camino. Un tiempo favorable de Dios para un evento sobrenatural en que muchos conozcan a Jesús y les sea revelado su amor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias.